Bueno, en esta presentación hablaré de la desposesión cultural palestina llevada a cabo por Israel desde su nacimiento hasta el día de hoy. Y lo haré específicamente tratando temas como la arqueología, la gastronomía y, por último, lo que corresponde a los libros, documentos y fotografías. Para empezar, es necesario contextualizar lo que ha venido ocurriendo en Palestina. Desde hace más de 70 años, la colonización sionista destruyó y usurpó la mayor parte de la Palestina histórica, un 78% del total, en un sentido geográfico, demográfico, etnográfico, social, cultural e histórico. Asimismo, provocó la expulsión de sus hogares y tierras de más de la mitad de la población palestina, en torno a 750 y 800.000 personas. Estas personas eran hombres y mujeres de todas las clases sociales y credos, ricos y no pudientes, cristianos y musulmanes, población campesina y urbana. De igual forma, sus propiedades, terrenos, con sus cultivos, sus cosechas, todo su patrimonio personal y colectivo fue arrasado y robado, así como sus aldeas y pueblos. Se estima que fueron destruidos en torno a 531 aldeas y pueblos, expulsando a toda la población nativa y en gran medida rehabilitados por colonos judíos recién llegados de Europa. Este episodio es lo que el pueblo palestino denomina la Nakba, el desastre, y que ha sido descrita por el historiador palestino Nur Masalha como un memoricidio. Pero la Nakba del pueblo palestino, con la Nakba no solo perdió sus ciudades, sino también perdió su relación con el mundo árabe de los países limítrofes, ¿no? Y, por lo tanto, las últimas 7 décadas de este expolio se han logrado principalmente a través de dos métodos: una violencia brutal y una extensa propaganda de los medios de comunicación, especialmente y en gran medida los medios de comunicación occidentales afines a Israel. Podríamos decir que los libros, la música, el arte, la gastronomía, la vestimenta son elementos esenciales que forman parte de la cultura y la historia de un pueblo, y que los reclamos culturales de Israel sobre Palestina son tan vacíos como sus reclamos sobre la tierra, ya que ambos han sido tomados, y todavía lo siguen siendo, por la fuerza y por la fabricación de mitos insostenibles. Otro aspecto de la desposesión cultural palestina se produce a través de los restos arqueológicos. Israel trata de llevar a cabo una reescritura de la historia, ¿no? La explota para profundizar un supuesto arraigo judeo-israelí en los territorios palestinos ocupados, y al mismo tiempo para difuminar la conexión del pueblo palestino con su tierra y con su historia, ¿no? De esta forma busca crear una narrativa histórica falsa, judaizando todas las antigüedades palestinas y los monumentos históricos en las principales ciudades como Jerusalén, Hebrón, Belén, Nablus, así como las que están dentro del actual Estado de Israel, Acre, Jaffa o Tiberíades, ¿no? En estas últimas ciudades, Israel deja que se derrumben las edificaciones árabes, dado que en realidad cualquier pasado representa algo que no les interesa recordar, ¿no? Este robo arqueológico supone una violación de los sitios del patrimonio palestino, ¿no? Y son uno de los desafíos más grandes y peligrosos que se enfrenta a Palestina, que trata a toda costa de busca preservar a toda costa su cultura y su presencia física en su tierra natal, que permanentemente está amenazada por la judaización. Otro aspecto muy destacado del robo de la cultura palestina es lo que tiene que ver con la cocina
Palestina y árabe en general, ¿no? Podríamos decir que este robo de la cocina palestina por Israel ha sido y es tan evidente como el mismo robo que lleva a cabo con las tierras palestinas, ¿no? Por ejemplo, las naranjas de Jaffa, las aceitunas, el aceite de oliva, el hummus, el arak o el falafel, y así como cualquier otro tipo de comida, bebida o ingrediente árabe nativo de Palestina, Líbano, Siria, Egipto o Irak, de repente se convierten en israelíes, ¿no? Y esto también, obviamente, se lleva a cabo con el apoyo de los defensores occidentales de Israel y, lo que es más triste, sin ningún reconocimiento de sus verdaderos orígenes palestinos o árabes, ¿no? Por lo tanto, es necesario preguntarse cómo un estado de asentamiento colonial, establecido en 1948 por europeos, puede reclamar una cocina árabe nativa, milenaria, antes de que es, bueno, muy anterior a que Israel llegara a existir, ¿no? En palabras, tal y como afirma la escritora y periodista Rula Yebral, Israel busca borrar nuestra historia y nuestra existencia. Y cuando te apropias y nos quitas nuestras ciudades, nuestras tierras, construyes asentamientos, de esta forma luego te apoderas del ADN cultural y que está directamente conectado a la tierra. Por lo tanto, ahí es cuando empiezas a borrarnos. Desaparecemos. Y otro aspecto muy destacado que es poco conocido, es que durante la Nakba de 1948, el desastre, decenas de miles de libros, de pinturas, grabaciones musicales, inmuebles con todas sus pertenencias, antigüedades, etcétera, librerías, también fueron saqueados por las milicias sionistas. Fueron saqueados de hogares, de bibliotecas, de oficinas gubernamentales palestinas. Hay un documental muy interesante realizado por Benny Brunner y Arjan El-Fasset que se llama El gran robo de libros, donde constata cómo al menos 70.000 libros palestinos fueron robados de sus dueños. Y este robo fue un acto deliberado con un propósito específico, como lo es siempre, ¿no?, por parte de Israel. Durante décadas, esa propaganda sionista describió al pueblo palestino como gente sin cultura, ¿no? Por lo tanto, el victorioso Estado israelí se encargaba de civilizar al pueblo palestino que permanecía dentro de sus fronteras al final de la guerra del 48. A esta población se le prohibió estudiar su propia cultura o recordar su pasado inmediato, es decir, la Nakba. Su memoria era y sigue siendo vista como un arma peligrosa que hay que reprimir y controlar. Fruto de esto son leyes aprobadas en el Parlamento israelí como la ley de la Nakba, que prohíbe a los palestinos del 48, es decir, del actual Estado de Israel, conmemorar la Nakba. Para ellos es la independencia de Israel, la creación del Estado de Israel. Por lo tanto, Israel utiliza todo tipo de tácticas para acabar con las instituciones culturales palestinas, porque al pueblo palestino su creación le crea todo tipo de dificultades, redadas nocturnas, acusaciones inventadas, arrestos arbitrarios, etc. O en otro orden, pues la revocación de permisos de trabajo a organizaciones humanitarias, a defensores de derechos humanos. Incluso se atreve a hacerlo con el personal de la Oficina de Naciones Unidas, ¿no? El personal del PNUD o el personal de la ayuda humanitaria, etc., ¿no? Y su propósito es evidente, ¿no? Silenciar y paralizar cualquier oposición internacional a la ocupación y a la colonización. Y por si fuera poco, esta oposición se denuncia cualquier crítica a sus violaciones de derechos humanos como antisemita. Esto es muy común en las universidades, en los centros culturales, por ejemplo, en los comités de trabajo de la salud, en la Ciudad Vieja de Jerusalén, el Centro Nidal, en las oficinas de Adamir, de apoyo a los prisioneros palestinos, etcétera, etcétera.